Bien, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a dar por concluido este seminario que hemos llamado Introducción a la Sabiduría Antigua. En principio, después del seminario de hoy, de la charla de hoy, no volveremos a hablar ya más sobre la sabiduría, sino que hablaremos sobre temas específicos que vayan surgiendo. Para dentro de 3 meses hablaremos sobre la meditación, el servicio, el estudio y la construcción del carácter. Toda la sabiduría, si se queda simplemente en la cabeza, pues eso no produce ninguna transformación. La sabiduría es el conocimiento dado por todos los grandes sabios a lo largo de toda la historia humana, y cuando ese conocimiento se aplica en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares, profesionales, sociales, ese conocimiento se transforma en sabiduría. Por tanto, no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Sabiduría es el conocimiento aplicado a la vida cotidiana. De manera que la simple pretensión de este seminario, tanto de diciembre como este, simplemente es ofreceros una visión general, panorámica, súper sencilla, el ABC, de lo que son los temas fundamentales de la sabiduría, los temas más importantes. Todo este material, como ya es habitual, lo tendréis en un CD y por el costo que vale, y tendréis la grabación y tendréis un PDF con toda la información y también un PDF con la presentación en PowerPoint. También tendréis un DVD que está en relación con el tema que vimos ayer de la vida después de la muerte. Es una película que se hizo hace un par de años en Brasil y se llama Nuestro Hogar, Nosso Lar. Algunas personas la han visto, pero es una película muy interesante. Divina, me encantó. Sí, en España todavía no está en las salas de cine, es posible que no sea nunca. Entonces, en el DVD he puesto a Paqui formato para ver en el ordenador, que lleva subtítulos en español, con lo cual la calidad es baja, y luego está la película en formato para televisión, que está solo en portugués. Pero la riqueza de detalles que se ve en la televisión no se puede apreciar jamás en la pantalla del ordenador. Pero lo que aconsejo es que veáis primero la película en formato de ordenador, que lleva subtítulos en español, y después la veáis a los pocos días en la televisión, en portugués, al menos para que veáis todos los detalles que son imposibles de apreciar en el ordenador. Por supuesto que hay más películas. Hay películas que son serias. Hay un documental que se llama Vida después de la vida, basado en el libro del doctor Raymond Moody. Y esta no sé si se puede encontrar todavía. Yo lo he buscado y resulta que lo tenía una amiga y no lo he podido traer. Pero a lo mejor en otra ocasión lo podemos traer. Es un documental basado en muertes clínicas, en experiencias de muerte clínica, y que luego la persona, cuando vuelve a la vida a los 10, 15, 20 minutos, pues explica lo que ha vivido. Cuando todas esas experiencias se juntan, pues tienen muchísimas similitudes, cosas parecidas. Y eso se basa en el libro y por tanto la película. Está basado en experiencias reales de personas que han tenido una muerte clínica. Entonces, Paqui se encargará de quien lo solicite, pues se podrá hacer la cosa pirata para la venta y para solamente de los amigos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vimos el primer día el universo multidimensional, vivimos en diferentes mundos, en diferentes dimensiones, y tenemos la capacidad para entrar en contacto con esas diferentes dimensiones del universo. Vimos, por tanto, todos los mundos del sistema solar, y también vimos que nuestro sistema solar es simplemente
plano físico del plano cósmico. De manera que, por más grande que nos parezca todos los 7 planos de este sistema solar, en realidad, desde el punto de vista del cosmos, con K, cosmos, pues es simplemente el plano físico, que hay un plano astral cósmico, un plano emocional cósmico, en el que viven, se mueven y tienen su ser entidades espirituales más allá de nuestra propia imaginación. Seres como el Buda, como el Cristo, los más adelantados de nuestra evolución humana, están empezando ahora a entrar, a percibir y a tener experiencias en el plano astral cósmico, en el plano astral. De manera que la senda que tiene por delante el ser humano es una senda infinita de progreso, de evolución, y que es la evolución que tenemos todos por delante. La evolución no tiene fin. Por tanto, es muy importante cada día al levantarnos tomar conciencia de ese hecho, de que igual que nosotros existimos y que tenemos el ser y que algo o alguien nos ha dado la existencia, el don de la existencia, y por tanto tenemos la oportunidad de evolucionar eternamente, infinitamente, desplegando capacidades y cualidades y poderes humanos y sobrehumanos. También, pues ese ser no tenía la necesidad de habernos dado la existencia, no hemos hecho nada más en el caso. Entonces hay que tener desde que nos levanta un sentimiento de agradecimiento profundo hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia el ser que está detrás de todo este complejo evolutivo a nivel del cosmos. Por tanto, una de las 3 principales cosas que se recomiendan para la vida cotidiana es, sobre todo, la primera, tener un sentimiento de agradecimiento profundo hacia Dios. Este sentimiento de agradecimiento por todas las cosas que tenemos la oportunidad de evolucionar, de existir, abre una vía directa con nuestra propia alma y también nos conecta con los seres superiores de manera fácil e instantánea, porque la manera para conectar con los mundos superiores siempre es desde aquí, nunca desde aquí. Por tanto, el sentimiento de amor y de agradecimiento, ¿no?, es una de las prácticas claves para conectarse con los mundos superiores, para conectarse con los maestros, que es el tema del que hablamos hoy, y que, por tanto, conviene recordarlo cada día. Tenemos que recordar cada día que el vaso está siempre medio lleno, no medio vacío. Recordarnos de todo lo que tenemos, de todo lo que nos dan, en vez de recordarnos siempre de todo lo que nos falta. Bien. Hablamos hace 3 meses de la evolución de la vida de la forma, cómo evolucionaba la vida a través de cada reino, cómo venimos del reino animal, ahora estamos en el reino humano y un día pasaremos al 5.º reino, al reino espiritual de las almas liberadas, y proseguiremos, porque no acaba la evolución humana en el 5.º. Pasaremos luego al 6.º reino, al 7.º, etcétera, etcétera. Todos esos reinos superiores al humano, el 5.º, el 6.º y el 7.º, también están en el planeta, aquí y ahora. Pero hay que tener el nivel de consciencia y percepción para poder conectar con esos reinos, evidentemente. Como somos del 4, conectamos con el reino humano y los reinos inferiores. Cuando entremos en el 5.º reino espiritual, podremos contactar con los seres del 5.º reino espiritual y los reinos inferiores, el 1.º, el 2.º, el 3.º y el 4.º. El mineral, el vegetal, el animal y el humano. Luego, ayer por la mañana vimos la ley de la reencarnación, la ley del renacimiento, sin la cual no se puede entender prácticamente nada de la vida. No podemos entender muchos misterios, muchas injusticias, no entenderíamos nada. Cuando uno comprende el mecanismo y la acción y el funcionamiento de la ley del renacimiento, entonces todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Entendemos que tenemos un largo pasado, que hemos vivido muchas encarnaciones, miles y miles de encarnaciones para obtener experiencias, y que gracias a esas encarnaciones y experiencias hemos ido creciendo paulatinamente hasta el momento actual. Y ahora somos el fruto de todo nuestro larguísimo pasado, nada menos. Y a partir de aquí,
de causa y efecto. Cualquier energía que nosotros ponemos en movimiento, sea mental, sea emocional, sea etérica o sea física, tiene un efecto, un resultado, un impacto en nosotros como el boomerang o en el impacto en el mundo externo. Todo lo que hacemos tiene consecuencias y tenemos que ir viendo y ser responsables y darnos cuenta de todas las consecuencias de todas nuestras actividades mentales, emocionales, etéricas y físicas, y eso es lo que poco a poco va haciendo que vayamos construyendo nuestro propio destino. La principal herramienta de trabajo del ser humano es lo que se llama manas, el principio mental. Por eso vimos que dentro de las tres cuerdas del hilo del destino, el pensamiento es, en definitiva, lo que crea nuestro destino, porque el pensamiento se transforma en un hábito, el hábito crea nuestro carácter y cuando se cultiva un carácter obtenemos nuestro verdadero destino. Por tanto, la clave de la evolución humana está en el pensamiento. El deseo, que es la segunda cuerda del hilo del destino, el deseo crea las oportunidades y atrae las cosas hacia nosotros, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con lo que deseamos, porque es una fuerza atractiva, es lo que ya se llama la ley de atracción, que esto ya es reconocido por los antiguos. Entonces, aquello que deseamos con fuerza nos viene, ahora o dentro de un tiempo. Si dentro de un tiempo ya no deseamos eso que habíamos deseado anteriormente, nos va a venir igual. Con lo cual tenemos que elegir cuidadosamente aquellas cosas que deseamos. Porque eso nos vendrá tarde o temprano, siempre. Y por último, pues las acciones crean nuestro buen ambiente. Según qué tipo de acciones tengamos, entonces disfrutaremos en cada encarnación de un mejor ambiente, un ambiente más agradable, más feliz o más doloroso o lleno de sufrimiento. Y vimos luego la vida después de la muerte. Creo que nos dimos cuenta de que somos en realidad un ser que vive la mayor parte del tiempo en los mundos espirituales, en los mundos superiores, que aquí somos como una gaviota que simplemente baja, desciende un momento al agua del mar, coge un pescado y de nuevo se vuelve a volar por los cielos durante mucho tiempo, y que esporádicamente el ser humano pica aquí, tiene experiencias durante unos pocos años, pero luego el resto del tiempo el alma humana vive en los mundos superiores. Aquí vivimos 50, 60, 70 años con suerte, afortunadas como la Sara, pero también hay niños que se van con 4 o 5 años, con 15, con 20 años, la gente se va. Y luego estamos pues 1000, 1200 años en los mundos superiores. Tenemos que empezar a cambiar el chip. Y vimos con claridad que no somos un cuerpo que tiene un alma. Siempre somos el alma que se pone trajes de vez en cuando. Nos trajes y nos quitamos trajes. Pero somos un alma que utiliza cuerpos, se pone cuerpos de vez en cuando. No somos un cuerpo que tiene un alma. Y este chip hay que cambiarlo también radicalmente, porque entonces en la vida empezaremos a comportarnos como el alma. En cada situación de la vida nos podemos comportar de dos maneras, como personalidad o como alma. Cada situación nos enfrenta a este dilema. Si recordamos continuamente que somos el alma, será luego mucho más fácil en la vida cotidiana responder de manera poco a poco natural, como respondería el alma, como lo que somos. Nuestro problema es la amnesia, no nos acordamos. Pero a través de las prácticas de meditación, a través del estudio, a través de las prácticas de interpretación, de oración, uno poco a poco empieza a recordar quién es. La gracia del tema no está en esperar a que comprobemos que somos el alma después de morir. La gracia del chiste está en que nos acordemos y experimentemos que somos siempre el alma. Aquí y ahora. Y vivimos en el mundo del alma continuamente y que estamos conectados a un cuerpo físico cuya misión es expresar el alma. Este es el objetivo de la vida espiritual. Tomar conciencia continua de que somos el alma y que por tanto tenemos que expresarnos como lo que somos, las 24 horas. Mientras no conseguimos ese nivel, pues tenemos que hacer despertar, recordar, orar.
cada uno a su propio ritmo. Pero hasta que un ser humano no se disciplina y no empieza a implementar en su vida de una manera rítmica lo que es la meditación, el servicio y el estudio, significa que simplemente ha llegado hasta una etapa de la evolución humana. Cuando uno medita, estudia y sirve a los demás, porque lo siente, entonces a partir de ahí entra en lo que se llama el sendero espiritual en sus distintas fases. Primero el sendero probatorio, durante una serie de años, y luego el sendero del discipulado durante varias vidas, y por último entra en el sendero de iniciación, que acaba con la maestría completa. Bien, esta es una descripción de lo que hemos visto, además de ver ayer a última hora la historia oculta de la humanidad. Vimos un repaso de lo que era la historia oculta de la humanidad y nos dimos cuenta de que tenemos un larguísimo pasado, un enorme pasado detrás nuestro, que venimos del reino animal, que hemos encarnado miles y miles de veces en diferentes civilizaciones, en diferentes culturas, que cada civilización ha ascendido y ha caído, tienen su época de esplendor y al final desaparecen, todas sin excepción, que es una ley, que es la ley de periodicidad, todo lo que sube luego baja, igual que hay una luna llena y una luna nueva, igual que está el día y la noche, igual ocurre con todas las civilizaciones, las subrazas y las razas humanas. Tienen su época de esplendor, apogeo y finalmente desaparecen. Y nosotros hemos encarnado en todas esas subrazas y razas humanas durante millones de años para obtener todas las experiencias y todas las lecciones necesarias para ir desplegando todo el potencial divino que llevamos dentro. Somos todos un diamante y lo estamos buscando fuera. Entonces ese diamante de muchas caras divino, encontrarlo en nuestro interior. Entonces cuando uno encuentra lentamente ese diamante en su interior, entonces deja de buscar en el exterior. Todos sin excepción llevamos esa partícula de Dios, llevamos esa chispa divina. Y ese es el motor que continuamente nos está haciendo avanzar, evolucionar y mejorar cada día. Por tanto, llega un punto en el que el buscador, cuando lo siente, pues inicia ese giro hacia el interior. ¿Para qué? Pues para descubrir aquello que estaba buscando fuera. Al principio son útiles las conferencias, los libros, los seminarios como este, pero llega un punto que todo esto es secundario, porque uno descubre que la verdadera fuente, el verdadero tesoro que uno tiene que buscar está dentro. Es un proceso, un camino, hasta que uno se da cuenta que el verdadero camino espiritual comienza cuando uno viaja hacia su interior, a través de la meditación. Bien, esto es todo el panorama que hemos visto hasta ahora y hoy, esta mañana, pues terminaremos con el tema de los maestros y el camino hacia ellos. Bien, en todas las culturas, tanto de Oriente y Occidente, y a través de toda la historia humana, se ha dicho que existe una sociedad de seres, de personas, que han alcanzado la iluminación, que han alcanzado la liberación. Se dice que estos seres han alcanzado la santidad. Se les da diferentes palabras o términos para describir que el hombre o la mujer llega a un punto a través de la evolución y las sucesivas encarnaciones que llega a la perfección completa como ser humano. Igual que tenemos un hombre primitivo, un hombre con muchos, muy básico, con muchos instintos animales, que está en el polo opuesto, tenemos en el polo contrario el ser humano que ha trascendido toda esa fase, la ha integrado, ha aprendido de todo, porque un maestro o una maestra ha pasado por todas las experiencias humanas, habidas y por haber. No es que ellos nazcan como los champiñones de la nada y sean perfectos, no. Han pasado por todas las penurias, por todos los pecados, por todos los vicios y por todas las virtudes humanas, por todos, pero han alcanzado finalmente la perfección. Por tanto, un maestro o una maestra es alguien, es el ser que mejor puede conocer a un ser humano. No por todo. Ha pasado
pasado por todas las experiencias humanas habidas y por haber. No hay ninguna experiencia por la que él o ella no haya pasado. Esto hay que recordarlo, porque aunque ahora sean maestros, seres humanos, hombres y mujeres perfectos, han pasado por todo. Por todo, absolutamente por todo. Con lo cual, eso al mismo tiempo nos da una tremenda confianza. Por eso ellos mismos dicen, como Jesús en el Nuevo Testamento, sois hijos de Dios, hijas de Dios, y haréis cosas más grandes que yo todavía. Eso no es orgullo. Es simplemente tomar conciencia de nuestra propia divinidad. Ahora, en el mundo físico solo conocemos una milésima parte de lo que somos. La gracia del tema está en descubrir todo lo que somos, todo el potencial que llevamos dentro. Y eso es simplemente el camino espiritual. Por tanto, a todos esos seres se les llama, se les ha llamado a lo largo de la historia de muchas maneras. Se les ha llamado los maestros de sabiduría. Se les ha llamado los mahatmas. Se les ha llamado la comunión de los santos en el cristianismo. Se les ha llamado los seres que han alcanzado la iluminación y la liberación totales. Y simplemente hacen referencia a los mismos seres. Bien. En terminología moderna, a estos seres, a través de Alice Fraile, se les denominó la jerarquía. La jerarquía, a veces hay personas que tienen algo de chirría la palabra jerarquía, porque tienen un concepto humano de lo que es la jerarquía, de algo más alto que algo más bajo. Y a veces hay personas que lo relación de la jerarquía, pues no les sienta bien, ¿no? Pero es que el término de jerarquía hay que entenderlo en su correcta perspectiva, tal como se entiende en las leyes espirituales. La jerarquía, el nombre de jerarquía, es una palabra que simboliza una realidad del universo y de la vida. En el universo existe la jerarquía. Existen los niveles jerárquicos, en los que hay niveles inferiores y niveles superiores. Pero todo es relativo, porque el que es superior con respecto a un nivel inferior, al mismo tiempo es un nivel inferior con respecto al superior. De manera que es una cadena infinita de niveles jerárquicos. Entonces, el concepto de la jerarquía hay que entenderlo a través de la analogía. Y el ejemplo más sencillo es unos padres y su niño. Los padres constituyen una jerarquía para su hijo. ¿Por qué? Porque los padres, al tener mayor experiencia, más años y mayor sabiduría, conocen mucho más que el niño pequeño. Entonces, lo pueden educar y aconsejar a lo largo de los años hasta que se transforma en un ser adulto. Cuando ese niño se transforma en un ser adulto, entonces es independiente. Entonces, con la jerarquía de maestros ocurre exactamente lo mismo. La jerarquía de maestros son hombres y mujeres que han alcanzado la evolución humana perfecta y con respecto a otros seres humanos ocupan un nivel superior. En el sentido de unos padres con respecto a unos niños. Pero al mismo tiempo, los maestros, con respecto al nivel superior, son también niños o discípulos de almas todavía mucho más grandes. ¿Sabéis? Ayer hablamos de la venida de los Kumaras hace 18 millones de años con la fundación de la jerarquía, ¿os acordáis? Sí. ¿Sabéis qué posición ocupa Sanat Kumara con respecto a un maestro de sabiduría? Pues la misma que ocupa un hombre con un animal. Kumara con un maestro de sabiduría. Ocupa la misma posición que un hombre con un chucho. Pero a su vez, mediante la ley de la jerarquía, los Kumaras también con respecto a sus niveles superiores son también discípulos o niños de otras grandes entidades. De manera que la jerarquía es un concepto universal.
es una cadena infinita, en el que uno siempre tiene la mano extendida hacia arriba y al mismo tiempo la otra mano la tiene extendida hacia abajo. Nosotros ayudamos, elevamos a los que están abajo y al mismo tiempo a nosotros nos ayudan desde arriba a subir hacia arriba, a dar un peldaño. Y este es un símbolo de lo que es la jerarquía. Un ser humano con las dos manos extendidas, una hacia abajo y una hacia arriba. Y es una cadena infinita. De manera que cuando nos hablen de jerarquía tenemos que tener este concepto, que no es algo impositivo, es una realidad dentro del universo. Bien, ¿cuándo fue fundada la jerarquía en el planeta? Bien, como vimos ayer, hace 18 millones de años llegaron estos seres procedentes de Venus, que se llaman los Kumaras, llegaron a la Tierra. ¿Por qué? Porque nuestro planeta estaba necesitada de evolución. Igual que en una familia tenemos hermanos mayores y hermanos menores, de más edad y más pequeños, también en nuestro sistema solar hay una familia de planetas. Y Venus es la hermana mayor de su hermana pequeña, que es la Tierra. Por tanto, la hermana mayor, Venus, ante la necesidad de apresurar la evolución del planeta Tierra, de su hermana más pequeña, entonces enviaron a estos grandes seres que ya eran adeptos muy avanzados dentro del sistema de Venus para ayudar a nuestro planeta. Ellos, los Kumaras, fundaron en el desierto de Gobi a nivel etérico una ciudad etérica que sigue teniendo existencia actual, no es física, está en niveles etéricos, que se llama Shambhala o también la Isla Blanca. Algunos discípulos adelantados de la jerarquía han hablado algo sobre Shambhala. Uno de ellos fue Roerich. Roerich tiene un libro en el que se llama Shambhala y a él le permitieron la entrada para ver etéricamente ciertas cosas de Shambhala. Y también hay algún otro autor esotérico que ha escrito algo sobre Shambhala. Shambhala es el centro espiritual más importante, más elevado del planeta. Solo algunos maestros de sabiduría tienen acceso a Shambhala, lo que se llama al concilio de Shambhala. Periódicamente tienen reuniones, se reúnen y son invitados algunos maestros que ya han traspasado la quinta iniciación, que ya son algo más que maestros, que se llaman Chuanes. Chuanes es un maestro que ha alcanzado como mínimo la sexta iniciación. Siquiera los maestros de sabiduría, todos son invitados a Shambhala. No. Algunos maestros que han traspasado ya la quinta iniciación, que son algunos Chuanes. Cristo, el Buda también participa, y algunos otros maestros que son más que maestros ya, que se llaman Chuanes. De manera que en Shambhala, en el desierto de Gobi, se recibe la energía que llamamos la voluntad de Dios, la energía del primer rayo que vimos hace 6 meses, de voluntad o poder. Dios tiene un propósito para este planeta, tiene unos planes para la evolución de todos los seres de todos los reinos del planeta, incluidos los seres éticos o angélicos. Esos planes solo se conocen en Shambhala. Y luego, esos planes, paulatinamente cada año, en la luna llena de Aries, se le revela una parte de ese plan a los maestros de sabiduría. De manera que en la luna llena de Aries, cada año, Shambhala recibe el plan para el siguiente año.
Y desde la luna llena de Aries a la luna llena de Tauro, Shambhala transmite a los maestros de sabiduría y a todos los iniciados y discípulos, transmite esos planes de manera más concreta para la humanidad, para el siguiente año. Y entre la luna llena de Tauro, el festival de Besa, hasta la luna llena de Géminis, la jerarquía transmite esos planes a todos los discípulos, aspirantes y buscadores de la verdad. Por eso se llama el Festival de la Humanidad. Estas 3 lunas llenas son las 3 lunas llenas más importantes de cada año. Y se aconseja a todos los aspirantes, a todos los grupos, que se reúnan para celebrar sobre todo la luna llena. De Aries, el Festival de Pascua, la luna llena de Tauro, el Festival de Vesas o el Festival del Buda, y la luna llena de Géminis, que es el Festival de la Humanidad. Estas 3 lunas llenas son las más importantes y son el acto de inspiración a nivel espiritual y a nivel planetario que se produce en el planeta para que luego esa energía recibida en esa inspiración en esos 3 meses dure el resto del año. Aries, Tauro y Géminis. Es un acto de inspiración en el que se recibe toda la energía que coincide con la primavera, evidentemente. Pero es la primavera para el planeta, en el que se recibe el plan, se asimila y se distribuye a todos los aspirantes y buscadores de la verdad. Por eso es tremendamente importante que todos los grupos se reúnan en esas 3 lunas llenas, sobre todo. Aquí hay grupos en Córdoba que lo realizan seguro. Hace muchos años que lo hacemos. Entonces, es importante que la gente se reúna. Es mejor reunirse en grupo más que hacerlo individualmente. Porque a nivel de un grupo se pueden invocar energías muy poderosas que es imposible invocar individualmente. La manera de trabajar en la nueva era es trabajar en grupo. Las iniciaciones con mayúsculas ahora se reciben en grupo. No hay ya iniciaciones individuales. Por eso la manera de trabajar la nueva era es trabajar en grupo. Porque no quita que cada uno tenga que hacer, por supuesto, su trabajo personal. Pero la manera de trabajar es en grupo. Meditar en grupo. Y finalmente hacer proyectos de servicio para ayudar a la sociedad en grupo. Esta es la manera como quiere que la jerarquía funcione en todos los grupos. Bien. Shambhala, por tanto, es el centro espiritual donde la voluntad de Dios es conocida. Es el centro más importante de todo el planeta. Solamente a lo largo de toda la historia humana, Shambhala ha distribuido su energía directamente a la humanidad sin pasar por los maestros, por la jerarquía. Shambhala tiene tal potencia, su energía es tan poderosísima, porque maneja la energía de la voluntad de Dios, el fuego consumidor de Dios, que su energía es tan poderosa que solamente ha impactado sin intermediarios de la jerarquía, directamente a la humanidad, solamente 5 veces, de 8 millones de años. La primera vez fue cuando el reino animal semi-humano se individualizó y nosotros pasamos a ser humanos. Ese traspaso del reino animal al reino humano, en la Baja de Mur, se realizó gracias a la energía de Shambhala. La segunda vez que funcionó esta energía de Shambhala tan poderosa fue en la Atlántida, cuando tuvo que intervenir cuando los señores de la luz perdieron ante los señores de la paz oscura. Ahí hablamos, ¿recordáis? En tercer lugar, intervino entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre 1919 y 1945, porque fue necesaria su actuación para inclinar la balanza
de la Gran Guerra Mundial, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial encarnaron muchas almas atlantes y eran señores de la paz oscura. La cuarta vez que intervino, Shambhala, que ha intervenido directamente sin que la jerarquía aminore su potencia, fue en 1975. Daros los cambios que han habido a partir de 1975 en el mundo. Han habido tremendos cambios dentro de la humanidad y del planeta. Las cosas que han pasado a partir de 1975. Y el último y quinto impacto se produjo en el año 2000. Estamos ahora, por tanto, en medio de todos los cambios que está produciendo, sobre todo la energía de Shambhala, que es la energía en estos momentos más poderosa y que más cambios está produciendo. Porque la energía de Shambhala, como la energía del primer rayo, tiene dos aspectos. Un aspecto que destruye lo que ya no sirve. La muerte es manejada por el primer rayo, en el que las cosas que ya no sirven para la evolución del alma son barridas. Pero al mismo tiempo la energía del primer rayo de Shambhala lo que produce es la tendencia hacia la síntesis, hacia la unidad, hacia la hermandad, hacia la unificación. Claro, esta tendencia hacia la unificación se está produciendo en todos los niveles, desde los niveles de las empresas o multinacionales a los niveles religiosos. Cada vez la humanidad camina más y más hacia la unidad y hacia la síntesis, a pesar de los efectos colaterales del primer rayo. El siguiente impacto directo de Shambhala se producirá en el año 2025. Para entonces, la humanidad habrá producido tremendos cambios en su civilización. Y lo que se llama la exteriorización de la jerarquía, la venida de muchos maestros y muchos grandes iniciados físicamente al planeta, que caminarán entre los hombres, incluido el Cristo Maitreya, tendrán lugar antes de 2025. Pero hasta el 2025 hay que mejorar muchas de las cosas todavía. Tenemos que crear unas condiciones planetarias mucho mejores de las que hemos creado hasta ahora. Y esto va a suponer una crisis importante como la que estábamos viviendo. ¿Para qué? Para que mejoren las cosas. Toda crisis es siempre una oportunidad para hacer mejor las cosas, en cualquier nivel. Por tanto, esta época actual es una época de una oportunidad excepcional para todos los buscadores y todas las buscadoras de la verdad. Una oportunidad que solo se repite cada 2000 años. Es una puerta que se abre cada 2000 años. Si hemos encarnado y nacido en esta época, no es casualidad. Cada uno tiene un papel que hacer. Tiene que aportar un grano de arena en la mejor transformación de esta sociedad y de este mundo. Y eso es la parte más práctica que tenemos que meditar cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro papel dentro de este gran cambio y esta nueva conciencia que está naciendo? Esta es una pregunta clave. Y para ello, pues podemos meditar, podemos reflexionar, podemos utilizar la astrología esotérica, como vimos en el primer seminario, para averiguar cuál es el radio de nuestra alma y el radio de nuestra personalidad, y tener herramientas suficientes para intuir y descubrir cuál es nuestra visión, cuál es nuestro trabajo. Aquello por lo que hemos encarnado en esta época y no en otra. ¿Por qué nuestra alma se envió aquí, en este momento, y en ese país, y en esta raza? Valentín, entonces la venida de Cristo y sus apóstoles con sus discípulos, sus maestros, en el 2025. Se espera que antes del 2025. Sí, pero ellos, su reaparición no va a solucionar nuestros problemas.
Dios no viene para solucionar nuestros problemas. No, tenemos que solucionar. Tenemos que arreglar nuestra casa. Cada uno tiene que arreglar su casa. ¿Sabes la casa? En fin, si tienen ellos a arreglar estas cosas, tendrán que nosotros y tendrán que actuar entre nosotros, ¿no? Sí. Que esa energía dice que puede destruirnos, porque era una energía muy fuerte. En los diferentes niveles. Digamos, la jerarquía se compone no solo de los maestros de quinta iniciación, también hay maestros de cuarto grado, de tercera iniciación, de segunda iniciación, iniciados de primer grado, y luego hay discípulos avanzados. De manera que, según la sintonía de cada uno, irá contactando con aquellos discípulos o iniciados, o según el nivel, también con un maestro. Pero hay un plan para que la jerarquía aparezca y se manifieste entre los hombres, y caminen entre ellos, incluido el Cristo. Pero Antes, después de que hagamos el proceso de transformación de nuestra civilización. Si no, ellos no podrán venir. El comienzo del fin de una manera de hacer las cosas. Porque no pensemos que el 22 de diciembre va a haber otro mundo, no. Es una energía que va a venir desde el centro de la galaxia, una energía que es básicamente luz de una frecuencia mayor que la que ha venido hasta ahora. Y esta frecuencia mayor de luz espiritual va a llegar al planeta, al sistema solar y a nuestro planeta. Y esto, lógicamente, va a producir efectos importantes. También efectos caóticos. Porque cuando un ser humano recibe una gran dosis de luz, durante cierto tiempo ese ser humano está en estado anodado, está desorientado. Porque la luz lo desborda. Sus vehículos no están preparados. Necesita un tiempo sus cuerpos de adecuación para integrar esa formidable cantidad de luz espiritual. De manera que a partir de esa fecha iremos viendo cada vez cosas más extraordinarias, pero también iremos viendo efectos caóticos importantes en ciertos seres humanos. No todo va a ser de color de rosa. Bien, algunos efectos caóticos, pues podemos por analogía irlos comprendiendo. Por ejemplo, que cada vez más personas también, debido a que no pueden soportar esa afluencia de luz espiritual, pues tengan desviaciones mentales, desviaciones psicológicas o aberraciones de tipo emocional, cometiendo pues ciertos actos de locura. Suicidios colectivos, gente que se le va la olla y empieza a matar indiscriminadamente en cualquier colegio. La presión tan fuerte en los éteres hace que ciertas personas que no están equilibradas, pues esos desequilibrios se aumenten todavía. De manera que vamos a ver, a medida que se acerque el 21 de diciembre de 2010, un efecto apocalíptico. Pero las personas que tienen cierto grado de sabiduría y equilibrio, pues sabrán que esto es para bien, que es simplemente una mayor afluencia de luz. Pero las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, pues cada vez tendrán mayores problemas psicológicos. Habrá mayor ansiedad. La ansiedad aumentará de manera generalizada, no solo por la crisis, sino porque mucha gente empezará a no entender muchas cosas. Por eso es importante tener una mínima base de conocimiento espiritual. Y iremos viendo poco a poco que dentro de la humanidad se va ahondando una brecha lentamente entre todas las personas que están siguiendo el camino espiritual y las personas que no entienden nada.
Y esa brecha se va a ir ahondando en los próximos años. Por tanto, lo importante es darse cuenta que vivimos un momento histórico, un momento de una oportunidad extraordinaria, que se repite solo cada 2000 años. Las personas que están orientadas espiritualmente, bien orientadas, ¿qué cambio notarán en ellos? Pues que la luz que van a recibir sus cuerpos va a ser una luz espiritual muchísimo más potente. De manera que la gente que está en el camino espiritual va a recibir una mayor dosis de iluminación en su mente, en sus emociones y en su cuerpo etérico físico. Esto simplemente está descrito ya hace años en lo que se llama la canción de la luz, lo que es el mantra de Gayatri. El mantra de Gayatri hace referencia a este momento histórico que estamos viviendo. Este centro de la galaxia, en el que está llegando cada vez más luz, es lo que se llama el mantra Savitur. ¿Recordáis el mantra? Om Pur Swaha, Om Tat Savitur. Savitur es ese centro de la galaxia que está enviando y enviará cada vez mayor luz al planeta. Por eso, en esta época es muy importante meditar, más que antes. Igual que hace un tiempo era importante estudiar los temas esotéricos y también servir, ahora, poco a poco, en esta época concreta, se está haciendo quizá más hincapié en lo que es la meditación. ¿Por qué? Para elevar la frecuencia de nuestros cuerpos, para que sean capaces de recibir una mayor afluencia de luz que viene desde el centro de la galaxia. Si no elevamos la frecuencia de nuestros cuerpos, simplemente la crisis que tendremos será mayor. Porque cuando una luz espiritual desciende y se encuentra con la propia luz de los cuerpos, entonces entran en fricción las dos energías. Y esa fricción es lo que produce el desconcierto, la angustia o la enfermedad. La enfermedad, desde el punto de vista esotérico, simplemente es la fricción entre la energía del alma y la energía de la personalidad. Y esa fricción da como consecuencia la enfermedad. Por tanto, lo que se aconseja es para ahora y los próximos años por venir, que la gente que está en el camino haga un pequeño esfuerzo para aumentar la vibración de sus cuerpos, iluminándolos un poco más. Una de esas maneras es a través de la meditación o la pronunciación del mantra de Gayatri. Si alguien no siente que quiere meditar, al menos que pronuncie Gayatri. Porque Gayatri es un mantra que de manera natural hace que la luz de los mundos superiores, sobre todo la luz del mundo único, más allá de la mente, entre dentro de los tres cuerpos humanos y por tanto hace que se ilumine cada vez más progresivamente. ¿Y esa oración es por un sustentador del universo? Sí, pero exacto. Es la que cantamos cuando hacemos la... No, pero yo no la canto, pero lo que está cantando El próximo seminario, aunque hablaremos sobre meditación, hablaremos un poco sobre el sonido. Y hablaremos de la diferencia entre pronunciar una oración a pronunciar un mantra en sánscrito. Si yo digo paz, paz y paz, lógicamente sentiré paz. Pero si yo digo shanti, 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 yo estoy abriendo un conducto eléctrico para que las energías télicas que corresponden a los ángeles de la paz entren dentro de mi ser. Los invoco directamente. Por eso al sánscrito se le llama el lenguaje de los devas, de los ángeles.
y fue la primera lengua de la primera subraza, la aria, la indoeuropea. Y fue creada por los más grandes sabios videntes arios, que ellos veían los sonidos, escuchaban los colores y estaban en contacto con los devas de la naturaleza. Y gracias a ellos escribieron, transcribieron el lenguaje ético de los ángeles. Y eso es el sánscrito. Por tanto, en la próxima seminario explicaremos muy brevemente lo que es Gayatri, daremos la meditación también, y solo son 4 estrofas. Cada uno nada más en pronunciar Gayatri 1 minuto. ¿Con Y? Gayatri. Sí. ¿Y sánscrito? Si está en el CD de meditación y que pasamos. Sí. Este mantra se llama mantra de Gayatri y significa la canción de la luz. Cuando uno pronuncia un mantra... ¿El mismo significado tiene? No, No. parecido, pero no. Cambiado. Yo, aparte de preocuparme por mí, cuando venga de salud, me preocupo de cómo ayudarle para que esté preparado para ese momento. Entonces, Señor, ¿te ayuda o tiene nadie que vocalizar? Vamos a ver. Lo importante es que tú seas en tu familia un centro de luz que irradia. Lo importante es que uno sea en su familia un centro de irradiación de su propia alma. Esta irradiación de tu propia alma le llega ya a toda tu familia, a los que están en casa. Los protege, los inunda también de esa energía que tú desprendes. Entonces, lo más importante es que tú hagas el trabajo. Eso ya constituye un foco de irradiación y de protección para tu casa, para tu familia, para tus seres queridos. Eso es lo esencial. Que hagas tú el trabajo. Aunque yo no tenía sueño No tienes tampoco por qué decirles nada. Entonces cada uno pues, tendrá que enfrentar cuando llegue el momento pues esa crisis. Esa crisis está respondiendo a esta crisis de manera diferente y solo es económica nada más. Pero cuando llegue mucho más la crisis, pues tendremos lo que se llaman nodos caóticos muy importantes. ¿Esto es para qué? Todo esto es para qué. Porque mira, a mí me gustas tú como eres. Eres guapa, pero también me gusta compañera que es guapa, muy diferente. Es decir, la belleza de la creación está en la diferencia. Todos fotocopias. No me ocurre con los idiomas. Hubo un idioma primigenio y eso poco a poco pues, se ha ido transformando en todos los idiomas. Pero la variedad, eso es para enriquecer la creación. Si solo hubieran margaritas, sería muy aburrida la naturaleza. De todo, rosas, de todo tiene que haber. Entonces, lo importante es siempre darse cuenta de que la variedad es para mejorar y para el recreo de los sentidos. Porque es la propia belleza de la creación, la multiplicidad. Pero intentar no perder la visión de la unidad. En un grupo hay 7 personas, cada uno de un rayo diferente. Si todos fueran del primer rayo, de voluntad poder, madre mía, sería terrible. Si todos fueran del segundo rayo, todo amor, eso sería, vamos a ver, también terrible. Si todos fueran del séptimo rayo, todos haciendo magia ceremonial y rituales, eso sería tremendo. De manera que tiene que haber en un grupo rayos de todas las características. Y eso es lo que enriquece realmente un grupo, que haya personas de todos los rayos. Pero cuidado, si perdemos la visión de unidad, en el que dejamos de ver de que cada rayo es importante porque todos juntos formamos una hermosa flor, todos juntos, convierte en un gallinero, en una jaula de vídeos. Entonces la clave siempre está en ver lo que nos une.
ese grupo, cuando vemos lo que nos une, tiene un impacto en la sociedad y en el mundo muy grande. Por eso la clave siempre es vivir la síntesis. Ir del análisis a la síntesis. Y el sentido de síntesis es lo que tiene que intentar siempre, vivir siempre un buscador de la verdad. Buscar siempre lo que nos une. Buscar siempre la síntesis detrás de todas las cosas. Como dijimos ya el día anterior, cuando nos veamos entre nosotros, intentar ver a la persona dentro de cada personalidad. Aquí solo hay una persona. Y esa persona se manifiesta de 35 maneras diferentes. Cuando yo te veo a ti, veo a la persona. Y cuando te veo a ti, veo a la persona. Y cuando veo a ella, veo a la persona. Y amo a la persona. Con esta forma. Entonces, yo no me relaciono con 35 personalidades. Intento relacionarme con solo la única persona. Manifiesta de 35 maneras diferentes. Y eso es maravilloso. Me está hablando de 35 maneras diferentes. Y se expresa a través de 35 maneras diferentes. Pero es siempre la misma persona. Perdonad. No, eso es muy cierto. Sí, es cierto. Pero eso fue un efecto natural de la evolución. Efecto natural de la evolución. Una de las claves del camino espiritual es lo que se llama la clave etimológica. Y a través de la clave etimológica podemos ir encontrando aquellas raíces de ese idioma original de la humanidad, de la que han derivado todos los demás idiomas. Y esas raíces es el lenguaje original. Y es, en la mayor parte, el sánscrito. Por ejemplo, la palabra man. Man, en sánscrito, coincide con el inglés, que es hombre. Pero ahí tenemos man, que es lo que distingue a un ser humano, sobre todo el plural. De manera que la clave etimológica, cuando la vamos conociendo, nos va permitiendo encontrar esas raíces en la mayoría de las palabras actuales en todos los idiomas. Pero ese proceso es un proceso natural, que va de la unidad a la diversidad. Pero nosotros tenemos que ir ahora de la diversidad a la unidad. Del uno vamos a los muchos, y ahora de los muchos tenemos que tomar conciencia para ir hacia el uno, para solo ver al uno. Eso es síntesis. Y esa es la energía básica de la nueva era. Ver la síntesis en todo. Ver al uno en todo. Ver a la persona en todas las personalidades. Ver la presencia en cada ser humano. Solo hay una presencia. Jesús dijo en el Nuevo Testamento aquello que le hagáis a cualquier pequeño. La sería la síntesis. Eso es síntesis. Y eso está descrito en todas las escrituras, de Oriente y Occidente. El problema es que nos olvidamos. Olvidamos porque nuestra alma ya vive en esa conciencia. La personalidad hay que recordarlo cada día. Cada día tenemos que recordarnos y meditar que somos el alma, que venimos del uno, que volvemos al uno. Y eso es lo que se llama síntesis. La verdad, muy importante para aplicar en la vida cotidiana. Ver lo que nos une, no lo que nos separa. Hace uno ese esfuerzo consciente en la vida cotidiana para ver todo lo que le une a cada persona, entonces va desarrollando las cualidades del corazón, que es el instrumento básico para acercarse a los maestros. Maestros no quieren gente intelectual, quieren gente que despierte el corazón, y cuando despierta el corazón hace que el imán del corazón atraiga a la cabeza y que la cabeza funcione de manera al unísono con el corazón. Pero el acercamiento inicial siempre es desde el corazón. El acercamiento a los demás de la vida siempre se hace desde el corazón. Y luego entra el funcionamiento en la cabeza. Si nos acercamos a la vida desde aquí,
veremos la división, las diferencias, no veremos la unidad. Eso te dice que el objetivo de un discípulo verdadero es pensar con el corazón y amar con la cabeza, porque se produce la fusión del corazón y la cabeza. Y ese es el objetivo de un discípulo. Esto Vicente de la Nevada decía mucho, lo de pensar con el corazón y amar con la cabeza. Ese es el objetivo de un ser humano. Es producir en sí mismo lo que es la síntesis del corazón y de la cabeza. Y entonces el conflicto desaparece. La situación de crisis que estamos viviendo actualmente proceso de caos que puede ser cada semana. La crisis cristiana en la que estamos, no se podría, digamos que no todo tiene que ser a través de dolorosa, sino que podemos pensar hacer algo. Y que algo mejor sería interactuar más en la baja internamente, sino todo que se trata sobre las conferencias. Y era sobre la crisis, ahora estoy pensando lo contrario. Por ejemplo, si lo preocupamos mucho la naturaleza y vamos a sensibilidad, no nos hace que tenemos que actuar para acciones concretas, para la vida de la materia. La síntesis es, como he dicho antes, la unión y la fusión entre el corazón y la cabeza. De manera que todo lo espiritual se tiene que unir y fusionar con todo lo material. Y el reino de Dios se tiene que manifestar aquí, en el mundo físico. Lo más alto se tiene que reflejar en lo más bajo, en lo más denso, en la materia. Por tanto, ahí viene el esfuerzo de todo aspirante. Cuando decimos que un ser humano, un buscador, se tiene que comprometer a mejorar este mundo, no significa solo meditar en casa, ¿no? Significa meditar y luego salir fuera a la calle para mejorar las cosas, para mejorar el mundo desde aquí. Para mejorar el mundo hace falta la mente, evidentemente. Requiere planes, organización, creatividad, pensar. Tanto, un discípulo siempre camina con la cabeza en el cielo, pero los pies siempre en la tierra. Tenemos la cabeza en el cielo y los pies en el cielo, personas, no seremos útiles al mundo. La persona que tiene la cabeza en la tierra y los pies en la tierra, se está perdiendo una gran parte de la vida, el gran misterio y la magia de la vida. Entonces no tiene mirada, no tiene altura de miras. Es profundamente materialista. Lo ideal es lo que es la síntesis. En aspecto tienes toda la razón, que uno tiene que implicarse en el mundo para mejorarlo un poquito más y para eso hay que utilizar la cabeza. Antes hay que sentirlo. Me llama la atención en lo que ha explicado Marcelo, que la energía de Shambhala vino de Luria, después en Atlante, que fueron fechas muy distanciadas en el tiempo. Sin embargo, las tres últimas veces es que están aquí, en el siglo pasado y en este. Y eso me llama mucho la atención. Porque la humanidad cada vez está más madura. La humanidad está cada vez más preparada y más madura para recibir energías cada vez más poderosas. El hombre ha evolucionado muy lentamente en esta tiempo y ahora estamos en un proceso muy acelerado. Lo que hablábamos ayer de la aceleración evolutiva en progresión geométrica. Pero la humanidad está mucho más madura de lo que nos pensamos. A pesar de las apariencias. Pero la humanidad está muy madura. Si no, Shambhala no se habría atrevido a distribuir esa energía tan poderosísima directamente al planeta, sin aminorarla por los mares. ¿Por qué? Porque confía en nosotros. Confía que la humanidad hará buen uso de esta energía. En su lado negativo puede ser destructora, como el primer rayo, pues hemos visto desde el 2000 un auge tremendo del terrorismo, vimos con las torres gemelas en el 2001. ¿Por qué? Porque la energía de Shambhala es el primer rayo y su aspecto interior es destructor. Cuando esa energía se toma de manera inadecuada, entonces tenemos la destrucción, tenemos los grandes fixadores, un primer rayo. Pero cuando se transforma esa energía y se asimila positivamente, entonces tenemos una tendencia hacia la unidad y hacia la hermandad tremenda.
Y esto es lo que ha valorado la gente. Sí, hay muchos grupos cada vez más que se meten a internet que para hacer meditaciones, para hacer trabajo a nivel planetario. Esto va a ir cada vez más en auge. El tema de las fusiones. El tema de las fusiones de multinacionales simplemente es, ellos están recogiendo la onda de la energía en el tiempo. Y todo va hacia la fusión, a las fusiones. A nivel empresarial, pero a nivel también religioso, a las fusiones a nivel político, la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa. Esto también está recogiendo la tendencia hacia la fusión. Todo camina hacia la fusión, hacia la síntesis. Pero en este proceso, lógicamente, hay pues aprendizajes, problemas, pero forman parte del crecimiento. Yo quiero preguntar, que ayer dijiste que América del Norte y América del Sur son las que quedarían después de esta gran crisis que se espera. Según las tradiciones iniciáticas, te dicen que la sexta raza nacerá dentro de un continente que no será el mismo que ahora, que surgirá en la zona de América del Norte, y en la séptima raza, el nuevo continente que surgirá estará en la zona geográfica, aunque no es lo mismo que ahora, en América del Sur. Eso supone que ha habido hundimiento. Habrá hundimientos y habrá cambios geológicos. Luego veremos qué departamento de la jerarquía se encarga de eso, que es el departamento primero del Manu, el Manu de la Gran. Afecta a todos los reinos, afecta a todo el planeta, al reino mineral, al reino vegetal. Todos los reinos van a recibir una dosis muchísimo más grande de luz. De manera que los minerales recibirán más luz, con lo cual serán más radiactivos. Cada vez habrá más radiación en el reino mineral. Los vegetales también serán más radioactivos, más exuberantes. Habrán especies que desaparezcan y otras que nazcan. Y lo mismo con el reino animal, ya lo estamos viendo. Hay determinadas especies que van a desaparecer, pero nacerán otras nuevas, como ha ocurrido en la historia del planeta. De manera que todo tiende hacia una mayor elevación en la vibración de la luz. Y eso, lógicamente, de entrada supone una aflicción, una crisis, pero cuando el ser, cualquier ser, asimila después de un tiempo esa mayor dosis de luz, entonces aumenta su vibración, aumenta su radiación espiritual. Y eso afectará a todo el planeta sin excepción. Y las tormentas solares también tienen que ver con las tormentas solares, también tienen que ver con la... Es decir, si va a haber una mayor dosis de luz, esa luz será mayor luz espiritual y también mayor luz física. Con lo cual va a haber un progresivo aumento también de las tormentas solares. Forman parte de este proceso del aumento progresivo de la luz. Depende de la sensibilidad de cada uno. En principio, en todos los centros energéticos del planeta, importantes, en todos los Arkham, en Shambhala, en principio uno no puede percibir si no te deja. Ellos. No depende de ti, depende de ellos. Si ellos te permiten ver o percibir, entonces tú verás o percibirás. Pero aquí podemos... Te sacas el pasaporte para la memoria, y llegas allí y... Entonces vas diciendo, a ver, después de entrar en Shambhala, no depende de ellos. ¿Y puede enumerar los centros energéticos potentes que la mitad? Bueno, yo sé lo de la luna llena. Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio. Esos son los que nombran cada luna, los nombramos. Yo no sé exactamente por qué, pero vamos, vengo nombrándolo. Esos son ciudades importantes, son vórtices energéticos de entrada espiritual
la más importante en el planeta. Está nombrado. Y, por ejemplo, una pregunta que me estoy haciendo yo. Conociendo todo esto que estamos conociendo, podemos hacer muchas veces. Por ejemplo, dijiste que en la época nazi se dan mucho hablando de los malos. Por ejemplo, en la época nazi es cuando surgen los nacionalistas, que con el transcurrir de los años de la historia hemos visto que son muy malos. Y podemos comparar, hacer esa lectura de los nacionalismos con el individuo. Y haciendo ese paralelismo, llegar a la conclusión de que tanto los nacionalismos como el individualismo no es bueno, y que la fuerza está en la unión y que el polo opuesto es la unión, que es lo que está pasando. La historia solo se puede comprender cuando se estudia esoterismo, sobre todo la ciencia de los rayos. Porque a medida que los rayos van entrando y saliendo del escenario mundial, son los que van ocasionando todas las corrientes culturales, políticas, filosóficas y religiosas. Es la entrada y salida de los rayos en el plano. Por eso es importante que tenga interés en conocer la historia de la humanidad, desde ese punto de vista, que estudie el primer y segundo tomo de los 7 rayos de la historia, que son los 2 tomos de psicología esotérica. Entonces uno empezará a entender muchas cosas. ¿Por qué vino el Renacimiento? ¿Por qué ocurrió la Edad Oscura de la Edad Media? ¿Por qué luego vino la Ilustración? ¿Por qué luego apareció, digamos, la Primera y Segunda Guerra Mundial? Entenderá muchas cosas, gracias al estudio de los rayos, que son el primero y segundo tomo de psicología esotérica. Y hay otro libro que ofrece muchos detalles también sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial a niveles ocultos de actuación de la jerarquía, que se llama La exteriorización de la jerarquía. Ahí se explica con gran grupo de detalles cómo la jerarquía también tuvo que intervenir en muchos momentos de la Segunda Guerra Mundial para inclinar la balanza para la alianza de los países de Estados Unidos, como el Reino Unido, porque llegó un punto, se explica en ese libro, llegó un punto en el que los científicos alemanes estaban a punto de descubrir la energía atómica. Y tuvieron que intervenir directamente los maestros, bloqueando la mente de los científicos alemanes. Ellos no intervienen, a no ser que sea por una causa extremadamente grave. Y en ese momento intervinieron. Con lo cual se adelantaron los científicos norteamericanos antes que los alemanes, que iban detrás, y finalmente ellos descubrieron la energía atómica, y con lo de Hiroshima y Nagasaki, a pesar de lo malo que fue el tema, la guerra acabó. Entonces, en ese libro se explican muchos hechos en los que la jerarquía y determinados maestros intervinieron. Entonces, es un libro para que yo vi sobre todo historia. Se dice que Rutre y Scholz eran iniciados, puestos en esos momentos. Digamos que ahí se explican muchos detalles. Es un libro voluminoso, pero vale la pena. Esto ha dicho Sara. La exteriorización de Darjeeling, En India. en India, Nueva York, Ginebra y Tokio. Luego hay puntos focales menores de energía espiritual en relación con los asams del planeta, que hay 7 asams principales, uno para cada rayo, y 49 asams secundarios, que están en ciertos lugares del planeta que no se conocen, pero se sabe. Pues en los Himalayas, en los Alpes en Europa, en los Andes en Sudamérica, en Egipto. Hay determinados lugares que existen asams etéricos y que son puntos también focales secundarios de energía
energía espiritual. Pero los más importantes son los que hay escritos. Yo me he preguntado muchas veces cómo es, por ejemplo, que Norte, una ciudad muy singular. Tokio tampoco la veo yo tan espiritual. Yo que sé, que sean centros energéticos. Es una contradicción. No, Al contrario. no significa que sean centros de super espiritualidad, no. Son centros, son como chakras, vórtices energéticos por los que entra determinado tipo o rayo de energía. O sea, a lo mejor la energía que entra no es la adecuada, ¿no? No, entra la que entra, de acuerdo al nivel de vibración del planeta. Pero, por ejemplo, Que no significa que eso sí lo tenga que ser. Ginebra, Para las personas que viven es para el planeta. Ginebra atrae la energía del segundo rayo del corazón. Por eso en Ginebra están muchas sedes de las Naciones Unidas, hay muchos organismos internacionales, pero eso no es casual. Por tanto, Ginebra representa el segundo rayo del corazón. Nueva York y Londres pues también representa uno el centro laríngeo y otro el centro de la cabeza. Digamos que son centros, vórtices de energía por los cuales entra la energía espiritual, que no significa que sean ciudades espirituales. Son vórtices de energía. ¿Y en España por qué no? En España no En España, ofertas. Como todas las cosas, ¿no? Cada nación tiene un rayo de alma y un rayo de personalidad. De hecho, os aconsejo, para que tenga interés, también a nivel histórico, que lea un libro pequeñito de Alice Vélez que se llama El destino de las naciones. En el destino de las naciones se dan numerosos rayos de las naciones, también incluidos sus signos del zodíaco. Y entendiendo los rayos de cada nación y su signo zodiacal, entenderemos muchísimas cosas, muchísimas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, pero no seguiremos porque si no nos vamos a desviar del tema y no acabaremos. España es Sagitario. Entonces, Sagitario es el que lanza la flecha. Siempre. Son los descubridores, son los aventureros, son los que lanzan la flecha, pero luego lanzan la flecha y luego hay otros pues, que la recogen. Entonces, ¿dónde nació lo del 15M? En España. Luego esto se ha recogido en otras partes del mundo, en Nueva York, pero siempre nos pasa lo mismo. Nosotros tiramos la flecha, somos los idealistas, marcamos el rumbo, pero no tenemos fondo. Luego hay otros que lo recogen. Por eso siempre ha sido España pues, un país de descubridores, de aventureros, de gente innovadora. Es el que lanza la flecha, pero luego hay otros que continúan. Y esto forma parte de nuestra idiosincrasia. Y a nivel de rayos de España, el rayo del alma de España es el sexto. Y el rayo de la personalidad es el séptimo. El sexto, ¿sabéis qué rayo es? ¿Acordáis? No, tú no lo digas para ello. Tú ya sabes. Es el rayo del idealismo, devoción, idealismo. Y como sabéis, el rayo de devoción e idealismo tiene que ver con Piscis. De manera que el rayo sexto se está marchando. Sin embargo, el rayo de la personalidad es el rayo séptimo, que tiene que ver con Urano y es el rayo de la nueva era, de la era de Acuario. Con lo cual resulta que nuestra alma irá disminuyendo y nuestra personalidad se irá engordando. Con lo cual no es lo ideal. No es lo ideal, porque cada vez nuestra alma va a disminuir su poder, porque el sexto daño va desapareciendo, pero la personalidad, que es el séptimo rayo, el ego, pues irá engordando.
La parte inferior del séptimo rayo, ¿no? La parte inferior del séptimo rayo, que tiene que ver con la magia, el orden ceremonial, las iglesias organizadas. Ya vemos lo que está pasando ahora con todo el tema católico, apostólico, romano. Bueno, eso es el séptimo rayo, en su orden inferior. Curiosamente, Rusia tiene un rayo de alma séptimo y tiene un rayo de personalidad de sexto. Esto significa que entre Rusia y alma siempre ha habido una conexión. Por eso dicen que los rusos tenemos una gran afinidad con los españoles. Y de hecho el experimento de la Revolución Rusa se intentó luego extrapolar a España. Y aquí no dio resultado, pero allí sí que dio resultado. De manera que hay vinculaciones importantes a nivel de rayos entre Rusia y España. Para Rusia, como tiene un rayo del alma del séptimo rayo, que es un rayo que está viniendo cada vez más a la existencia, Rusia sí que irá hacia arriba. Irá poco a poco expresando su verdadera alma, el alma del pueblo ruso, que es profundamente místico, aunque no lo parezca. Es profundamente místico y religioso. Sin embargo, la personalidad pues irá disminuyendo en Rusia, porque el sexto rayo va desapareciendo, con lo cual ellos están en mejor posición que nosotros en este ciclo de la historia. Pero esto va cambiando, porque los rayos son cíclicos, van entrando y van saliendo a lo largo de la historia. Pueden durar 200, 300, 400, 500 años, pero luego las cosas van cambiando. Por tanto, la historia, la misión de cada nación, todo esto solo se puede comprender a la luz de la ciencia de los 7 rayos, porque indica las entradas y salidas de energía en el planeta. Eso quiere decir, Valentín, que cuando acabe el séptimo rayo, que no hay tampoco un tránsito de tantos años, ¿vuelve a cogerlo al primero? No, los rayos van entrando y van saliendo. Ah, vale, que Normalmente hay 5 rayos en manifestación. Y van entrando y van saliendo. Que no tiene por qué ser el primero, puede ser No, el que toca. El que Cuando entra, por ejemplo, el cuarto rayo, pues entonces tenemos el renacimiento. Vale. Una explosión de lo que es el arte. Y lo mismo, cuando entra el séptimo rayo, pues tenemos una explosión de lo que es la magia ceremonial, el orden, todo lo que es la organización, internet, todo esto es séptimo rayo. Los viajes espaciales, todo esto es séptimo rayo. Las comunicaciones con los satélites, todo esto es séptimo rayo. Por eso el auge tan grande que estamos teniendo y que seguiremos teniendo. Y así ocurre con todos los rayos. Cuando el quinto de ciencia entra en manifestación, hay una explosión de inventos científicos, de astrónomos, de investigaciones tremendas. Y así ocurre también con todos los rayos. Cuando un primero entra, pues una nación, pues entonces hay grandes exponentes, grandes políticos o grandes dictadores también del primer rayo. Entonces la historia solo se puede comprender en su verdadera faceta cuando se estudian los rayos. Y Alex Bailey da profundas claves, el tibetano, para entender la verdadera historia reciente, o al menos desde el siglo XIV o el siglo XV. ¿Hacemos un descanso? ¿Le queda un poquito?